Agradecer la presencia aquí de Joan Roca, el director del Museo de Historia de Barcelona, la colaboración inestimable del Ayuntamiento de Barcelona y, evidentemente, agradecer a los compañeros y compañeras de la Fundación Cipriano García, a Rosa Sanz, a Javier Tebar y a todo el equipo por la organización de estas jornadas. Bueno, estas jornadas tendrán un desarrollo durante todo el día de hoy. Es una jornada internacional donde se van a explicar ejemplos de un buen trabajo de recuperación de memoria histórica, de memoria obrera, de memoria de espacios que se desarrollan para también recordar lo que fue nuestro pasado, pero sobre todo también enlazarlo con lo que es nuestro presente. Porque a veces también en el debate que se realiza sobre las ciudades de hoy se olvida esta memoria, la memoria de los trabajadores y las trabajadoras, la memoria de las personas que ocuparon horas, días y vidas en espacios como este, las personas que desarrollaron luchas, que conquistaron derechos, muchos de nuestros derechos actuales, y espacios que fueron lugares de encuentro intergeneracional y que continúan siéndolo, que quieren tener un desarrollo en ese aspecto también. Para nosotros a veces eso es un grave olvido, ¿no? Un grave olvido porque, sobre todo para ciudades que no solo que pretendan, sino que son y han de ser calificadas como ciudades trabajadoras, ¿no? Como es nuestra Barcelona, ¿no? Ciudades de trabajadores y trabajadoras que antes caminaban más y ahora tendrían que caminar más, sobre todo por la salud, pero que van en metro, que van en autobús, que van en tranvía y que ocupan también edificios, que ocupan lugares de trabajo en esta Barcelona, que no es solo una Barcelona para el turismo, sino una Barcelona para el trabajo y para la vida, ¿no? A veces reconocer esos elementos en determinadas intervenciones públicas es difícil, ¿no? Y por eso nosotros como sindicato no solo es que nos lo creamos, sino que estamos obligados a situar siempre en el centro de los debates, tanto de nuestro pasado como de nuestro presente y evidentemente de nuestro futuro, el factor trabajo como un elemento central de nuestra vida, ¿no? Por tanto, es importante que también en jornadas como estas nos reconozcamos de dónde venimos para saber quiénes somos y, sobre todo, para debatir hacia dónde queremos ir. Porque si no es así, a veces también se olvida estos factores, ¿no? Y se normaliza cierta vulnerabilidad, cierta precariedad social instalada, ¿no? Se normaliza como algo que ya no tiene otra vuelta, que no tiene otra solución e incluso pues gente de todos los colores políticos obvia la importancia de la organización de los trabajadores y las trabajadoras y la importancia de siempre, ahora, antes y tiene que tener el futuro del movimiento obrero. Entre paredes como esta, las mujeres y los hombres seguro que hablaban de su supervivencia y que sobrevivían, que hablaban de su misión y que a veces se sometían, que padecían dolor, pero sobre todo eran personas, humanos y humanas, que siempre luchaban por sus propias vidas, se organizaban, reivindicaban e incluso muchas veces incluso construían sindicatos como los gérmenes de los que pudo ser el nuestro. Comisiones Obreras, un sindicato de clase. Ahora reivindicamos en esta jornada también su memoria para proyectar con fuerza la obligación de los trabajadores y las trabajadoras de organizarse porque no vivimos en una sociedad ideal, vivimos en una sociedad en la cual las condiciones de trabajo todavía distan en muchos casos de ser dignas, donde necesitamos organizarnos para tener un trabajo más estable, para tener salarios más justos, para tener reconocimiento de nuestros derechos, y no hemos salido de esa crisis que algunos dicen que hemos salido, una crisis seguramente inducida, una crisis que nos aportó reformas laborales trituradoras de derechos, que nos aportó recortes en derechos sociales y en derechos de las personas, que nos aportó incluso una voluntad manifiesta y clarísima de destruir organizaciones de trabajadores y trabajadoras como las nuestras. Y aún así, pues hemos persistido, no han acabado con nosotros, no han acabado con la negociación colectiva, no han acabado con ese virus que llevamos de la lucha.
Y, por tanto, yo creo que es bueno también tener un minuto o más de un recuerdo cuando hablamos en espacios como estos, donde tanta gente luchó por conseguir derechos que ahora podemos tener, que tenemos, ¿no? Estos o otros sitios, a mí me gusta siempre recordar las colonias textiles del Llobregat, yo las visito habitualmente y que recomiendo también a todo el mundo que lo haga, porque allí también se siente y se entiende el orgullo y el patrimonio de una lucha habitual, de la construcción también de una memoria y también del desarrollo cultural que pueden tener esos espacios al servicio de todos y todas, evidentemente del 99% de la población que seguramente nos configuramos como trabajadores y trabajadoras. Cultura del trabajo. Cultura y trabajo, culturas del trabajo son palabras que utilizamos frecuentemente, que en el sindicato lo hacemos no solo porque nos sean parte de un titular, sino porque nos creemos que cultura y trabajo y desarrollo cultural y desarrollo social van inherentes a la lucha y a la conquista de mejores condiciones de vida. Para eso nosotros y nuestros mayores antes de nosotros y nuestras mayores construyeron un sindicato de clase, un sindicato sociopolítico que no desborda nunca ni delimita lo que son los derechos sociales de los derechos nacionales, y por eso creemos también que en estos debates que existen ahora y que existirán seguramente siempre sobre lo que tiene que ser un país, para nosotros un país tiene que ser lo que recuerde sus orígenes y que honre a su clase trabajadora, porque es la principal riqueza que tendrá siempre cualquier país. Yo acabo mencionando un poema de Martí Pol, un poema conocido por todas y todos vosotros seguramente, de aquella mujer que se llamaba Eleonor, que entró en una empresa como esta, que entró en una fàbrica como esta, en una nave como esta, cuando tenia 14 anys i 3 hores, i es va posar a treballar, i aquestes coses sempre queden enregistrades a la sang per sempre. Hay muchas Eleonors en Fabra y Coats, en espacios como estos, en sitios como estos o en las colonias del Llobregat, donde había y hay gente nuestra, gente trabajadora, gente que lucha. Muchas gracias por estar aquí. Bé, bon dia a tothom. Buenos días a todos. Buongiorno a tutti. Mi hanno detto que tra el catalano e el italiano meglio parlare in spagnolo, o sea que lo vamos a hacer en castellano, que parece que en este caso es la lengua que más podemos llegar a todos los asistentes. Bueno, aquí yo hablo desde el Museu d'Història de Barcelona. Barcelona es una gran ciudad en la que, como en todas partes del mundo, sin explicar el trabajo, no se entendería la ciudad. Pero además, como ya no en todas partes del mundo, sí que es la única ciudad que tuvo aquí, eso lo dice Jordi Nadal, la revolución mercantil y la revolución industrial. O sea que en las pautas de organización de la vida del trabajo y de cómo se reparten las rentas en la Edad Media mercantil y en cómo se ha hecho esto desde el siglo XVIII, no XIX con el vapor, XVIII, con la aparición de la división del trabajo técnica en las manufacturas de indianas hasta hoy, pues la era industrial ha sido otra época en la que Barcelona aquí sí tuvo un papel muy inicial en todo el Mediterráneo y finalmente hoy, en toda la era digital, en la que parece que el trabajo no exista. Es muy curioso porque hay muchos movimientos sociales, muchos colectivos, que hablan de una serie de reivindicaciones o hablan de una serie de trayectorias o de una serie de ilusiones o de frustraciones y la palabra trabajo no la asocian con sus vivencias. Dices, caramba, pero si sin el trabajo no se entiende nada. Unos trabajan mucho, otros no trabajarán nada. Pero sin el trabajo no nos entendemos. A lo mejor es que habrá que buscar otra palabra, pero el trabajo sigue existiendo y determinando nuestra vida colectiva como antes, solo que en otro entorno técnico, como fue el caso de la Revolución Industrial, que también les costó mucho entender cómo se ha organizado el trabajo, o antes con la Revolución Mercantil. Bueno, si desde un museo de historia de ciudad no explicamos esto, es que no somos de ciudad, porque un museo de ciudad es más ciudad que museo y desde luego no hacemos historia. De modo que, con la idea de que un museo de ciudad también
tiene que estar en los sitios donde mejor se explica cada aspecto, los trocitos del espejo desde donde se ve mejor, pues hay una serie de cuestiones en las que el trabajo es central, en las que el museo trabaja. Y esto, el otro día lo comentábamos en unas jornadas que tuvimos en el Bon Pastor, con la Asociación de Vecinos del Bon Pastor, que es activísima en estos temas culturales de raíz social y urbana, pues lo estamos intentando plantear fuerte desde un área en que, por la propia trayectoria de Barcelona, es donde quedan los testimonios mayores de esta trayectoria de cómo se monta la sociedad moderna industrial y de cómo, curiosamente, ahora también se está transformando, que es todo lo que nosotros llamamos el área del Besòs, Besòs riba de museus o riba de museus del Besòs. El aprovisionamiento de agua. Proveer sin agua no hay ciudad. A ver, en la Casa del Agua, que es el intento en era moderna, está a medio camino entre el acueducto romano, el Rec Comtal, por abajo y el trasvase Ter-Llobregat por arriba. En 500 metros está todo lo que es el gordo del aprovisionamiento de agua de Barcelona. Luego también hay el Llobregat, ¿no? Bueno, el mundo del trabajo. El mundo del trabajo aquí en Fabra y Coats, y esto es lo que contaré luego al final, pues hay un espacio en el cual tenemos la posibilidad de hablar de esta Barcelona, que a través del trabajo tiene su historia social, que es posible explicarla, no solo a partir de la Fabra, que es un excelente ejemplo de fábrica textil, de raíz local, internacionalizada y duradera. Sigue por ahí, la Coats, ¿no? Bueno, sino que aquí tenemos que agrupar, como diré al final, el mundo del trabajo en general. Bueno, pero vamos más abajo. Allí está la maquinista. La maquinista, que por desgracia no quedó casi nada de lo que era, es todo lo que es cómo el trabajo se transforma en la equipación, el equipamiento moderno en una ciudad. Los mercados, hasta las escaleras automáticas, pasando por todas las infraestructuras. Bueno, pues allí está la maquinista. O sea, el resultado de un trabajo con, digamos, la técnica industrial que equipa la ciudad. Y más abajo está el Bon Pastor, uno de los primeros polígonos de residencia obrera. Trabajadores. Y Olivartés, donde está la urbanización contemporánea justo al lado de la Smart City Campus, donde se reflexiona sobre el trabajo del futuro. Y la energía, las xemeneies, las 3 xemeneies. Sin la electricidad no hay rock and roll en el siglo XX. Con lo cual tenemos todos estos verbos, ¿no?, de proveer, trabajar, equipar, habitar, urbanizar, energizar, que dan todo un recorrido en que en el centro está lo que ahora contaba el Toni. Y con esto acabo. Nuestra idea es que a partir de restas y rastras de las memorias obreras, de los elementos patrimoniales, de un entorno en el cual hay otros usos, no nos olvidáramos del uso que nos hace ser conscientes de a qué responde la necesidad misma de conservar todo esto. Porque un día parecía que no había sitio para hacer este espacio de MUBA Fabra y Coats, Museo de Historia de Barcelona Fabra y Coats, dedicado al trabajo. Y una persona muy, digamos, clarividente del Centro de Estudios de Sant Andreu dijo, bueno, dice, pues nos hemos equivocado todos, porque si conservamos este gran conjunto y lo único que no cabe es el Museo del Trabajo, ¿para qué lo hemos conservado? Simplemente como las piedras. Señores, esto no es una catedral, es una catedral de la vida práctica, es una catedral del tiempo del capital industrial y del obrerismo de la era industrial, con lo cual aquí vamos a intentar en la NAUEFA, con el tiempo y los presupuestos que vayan llegando. Y yo, pues claro, pues cuanto más el ayuntamiento vea, porque es muy sensible a la demanda social, cuanto más demanda social haya, más rápidos iremos en mostrar esta perspectiva de la ciudad desde el mundo, o mundos, porque hay que hablar en plural, del trabajo a lo largo del tiempo en general y de los tiempos contemporáneos, pues más en concreto. Y por esto, cuando pues el Javier, desde toda la organización, nos dijo, pues bueno, vamos a hacer esto, dijimos, bueno, pues si en algo podemos colaborar, pues gracias por invitarnos, porque vale la pena. Y es esto. Gracias. ¿Això és meu? Sí.
Molt bé, bon dia a tothom. Bon dia a tothom. Coloco una imatge, que és l'única imatge que utilitzaré. Perdón, coloco una imagen, que será la única imagen de la que haré uso, porque tiene sentido en la argumentación que voy a exponer. Un poco pequeña, ¿no? La imagen esta. A ver. Al botón central. Este. Ah, vale, pensaba en hacer esto. Vale. De acuerdo, perfecto. Muy bien. En primer lugar, agradecer la asistencia de todas las personas que estáis aquí. Agradecer, ¿no?, la participación de la gente a la que le pedimos desde la Fundación Cipriano García, ¿no?, que participaran en esta jornada, una jornada internacional sobre memorias obreras, patrimonio y usos o nuevos usos sociales de los antiguos espacios industriales. Bueno, mi intervención en el programa pone la Barcelona del trabajo, ¿no? Ya entre lo que ha dicho Toni Mora y lo que ha dicho Joan Roca, mi intervención podría reducirse como mínimo en 15 minutos, porque hay un conjunto de elementos, de conceptos, ideas y reflexiones que están en mi intervención. Por lo tanto, en buena medida hay alguna reiteración en lo que voy a plantear respecto a las intervenciones que han hecho tanto Toni como Joan. Voy a empezar leyéndoles la respuesta a una entrevista a Joseph Arran, que es un joven broker, un joven empresario barcelonés, que en una entrevista que le hizo un diario, no voy a decir la marca, pero un diario deportivo de extraordinaria importancia, hizo una reflexión interesante, como todas las reflexiones que hacen las personas, sobre eso que se llama o que llamamos trabajo. Esto fue el año pasado y este joven empresario, que había sido además, o se presentaba inicialmente como un deportista, ¿no?, de deporte extremo, ¿no?, en carreras, en bicicletas, ¿no?, etcétera, en el popular diario deportivo, insisto, publicado creo que a finales del año pasado, creo que en noviembre, se le preguntaba al joven empresario sobre qué había representado el desafío que había llevado a cabo, que no era otro que recorrer la distancia entre Barcelona y Madrid en bicicleta, sponsorizado por Deliveroo. Y claro, ¿qué representaba para él hacer ese tipo de esfuerzo máximo, ¿no?, de recorrer tantos kilómetros, haciendo una acción, ¿no?, de publicidad de Deliveroo y, sobre todo, ensalzando el valor del trabajo de los llamados, como saben ustedes modernamente, riders, ¿no?, los jinetes, como quieran llamarle, ¿no? La traducción no voy a, porque se podría traducir de varias maneras. Bien. Voy al grano. ¿Su objetivo cuál era? Hacer una entrega de Deliveroo de Barcelona a Madrid. Y contestaba lo siguiente ante el significado de ese desafío personal. Dice, estoy contento por poder apoyar así la labor que los riders que reparten para Deliveroo llevan a cabo cada día. Me parece un trabajo realmente apasionante. Recorren diariamente muchos kilómetros dentro de las ciudades. Pero para los amantes de la bicicleta es todo un lujo que podamos trabajar con ella, ¿vale? Esta es una reflexión que voy a enlazar con un primer elemento digamos, de propuesta para debatir, que es el significado del trabajo, ¿no? Y si realmente el vínculo social-trabajo ha llegado a su fin, ¿no? Joan decía algo, también Toni, ¿no?, en este sentido de discursos que nos hablan sobre el fin del trabajo. Y voy a tratar de exponer algunas ideas. Y la segunda cuestión va a ser sobre la memoria colectiva y la memoria obrera.
Por lo tanto, pues honestamente tengo que decirles que sobre toda la cuestión de patrimonio, yo les voy a remitir, dado que no soy un especialista y que estamos en los primeros pasos de un proyecto, ¿no?, que ha impulsado Rubén Vega de la Universidad de Oviedo sobre la cuestión, ¿no?, de los significados de los espacios industriales, de la memoria obrera, a un libro que se publicó, fíjense, el año 2000. Barcelona, ciutat de fábricas. Un libro que difícilmente podrán encontrar hoy porque está agotado, pero que es realmente útil, no solo desde el punto de vista informativo, sino sobre la reflexión de por qué Barcelona, hablamos año 2000, no es solo la ciudad posolímpica, no es solo el modelo de ciudad o el modelo Barcelona de ciudad después de las Olimpiadas, sino que en su propio territorio existe otra ciudad, otras Barcelonas, como diría Vázquez Montalbán, que es la Barcelona de la ciudad de las fábricas. Y aquí hay un catálogo de 70 espacios industriales en la ciudad, en el término municipal de Barcelona, que fueron a través de luchas vecinales, y hay algún miembro aquí, Salva Clarós, ¿no?, que podrá intervenir después, que participó directamente en algunas de ellas, en la conservación y catalogación, ¿no?, para la protección de buena parte de ese patrimonio industrial. ¿Qué quiero señalar con esto? Ligando un poco con la idea de qué significado tiene el trabajo. El joven empresario ya nos ha dicho para él cuál es el significado. Pues cabe decir que en el año 2000 esto es una respuesta, de hecho, a un significado también lanzado por el modelo de Ciudad Barcelona, posolímpico, sobre el fin del trabajo, que era, por otro lado, un discurso muy, digamos, difundido. Se llegaba al final del trabajo. Durante ese periodo, 2000, recuerdo perfectamente que a través de comisiones obreras de la Unión de la Comarca del Barcelonés, se hizo una propuesta en el Consejo Económico y Social en la dirección de Ciutat del Treball, Ciudad del Trabajo. Y se hizo en el Consejo Económico y Social, que es un organismo donde hay presencia de empresarios, sindicatos y otras entidades, y la propia administración. Eso daría pie, 18 años después, en cierta medida, no digo que solo, a todo lo que ha planteado, ¿no?, del esfuerzo que se ha hecho desde el Museo de Historia de la Ciutat en la creación de un espacio sobre el patrimonio industrial, sobre el significado del trabajo industrial en esta ciudad. Una ciudad que en un arco temporal desde principios del siglo XX hasta finales pasa de ser la Rosa de Foc, la Rosa de Fuego, por toda la conflictividad social, en la época del pistolerismo, etcétera, a la ciudad olímpica de servicios, ¿no?, digamos, la ciudad moderna. Hemos llegado a la modernidad. Claro, hay un salto y un laxus, que es un poco lo que yo voy a plantear en estas dos claves sobre el significado del trabajo y sobre memoria obrera como memoria colectiva. A ver, trabajo, tarea, maldición, necesidad, liberación, oportunidad, autodeterminación o autodesarrollo, etcétera. Es decir, un conjunto de palabras para connotar el trabajo, a las que se podían sumar otros, por supuesto, a lo largo de la historia de los últimos 200 años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que no había trabajo antes de estos 200 años? Sí que había trabajo, pero el trabajo y la noción trabajo, y en particular el trabajo asalariado, tiene esta periodicidad, 200 años. Bien, la densidad histórica de esta noción de la que les hablo nos refiere a la multiplicidad de sus formas y significados, de las figuras y lenguajes utilizadas para referirse a él, así como a sus consecuencias económicas, sociales, psicológicas, morales. Muy bien, pues ante la pregunta, ¿se ha producido el fin del vínculo social?, tenemos que hacernos otra pregunta. ¿Por qué tenemos y transmitimos hoy esta sensación de fin de un vínculo social, del trabajo? Ante esto no debemos descartar el efecto corrosivo que ha atravesado el propio significado de trabajo a lo largo, ¿no?, de esta larga historia, y sobre todo en el periodo del último medio siglo. El trabajo ha perdido gran parte de sus cualidades y de sus capacidades desde que se ha resecado, se ha pulverizado y se ha identificado el trabajo como empleo. Una cosa que también es relativamente reciente. El trabajo y el empleo son dos conceptos diferenciados y debemos diferenciarlo, pero no se ha hecho así, de tal forma que al final esa densidad histórica del concepto de trabajo se ha resecado, se ha ido pulverizando en nuestras manos.
Esta idea de pulverización o de resecamiento del trabajo es la que plantea el historiador valenciano Fernando Díez Rodríguez en una obra para mí de referencia, Homo Faber, Historia intelectual del trabajo, entre 1675 y 1945. Bien, digamos que cuando nos referimos a trabajo, y desde el punto de vista sindical, en la mayor parte de las ocasiones ha sido así, aunque comienza a repensarse, en la misma medida que comienza a repensarse la función social del sindicato, digo que cuando se ha hablado de trabajo, este fenómeno a lo largo del siglo XX se ha inscrito siempre en eso que se ha dado en llamar compromiso fordista, configurado en torno al estado del bienestar. Por tanto, hablamos a partir de 1945. A partir de este momento, se vinculaba el trabajo a la seguridad económica y a la dependencia de ese trabajo asalariado, cerrando de esta manera o trazando un círculo, ¿no?, entre seguridad económica, estabilidad laboral, por supuesto de un modelo propio del estado del bienestar, donde el sujeto o la figura central es el obrero industrial, varón, fundamentalmente varón. Vale, esta concepción del trabajo tuvo diversas consecuencias en las que no voy a entrar, pero voy a destacar una de ellas. Fue la consecuencia, como planteó hace tiempo ya un sindicalista y yo creo que teórico social, Bruno Trentin, en que desde la izquierda social y política se asumió la colonización y hegemonía de eso que se dio en llamar organización científica del trabajo, que no es otra cosa que las formas de trabajo fordista y taylorista. Esto impuso la idea de que la izquierda asumía como algo propio aquello que había sido pensado por la contraparte. Cuestión central hoy para situarnos en una idea que es necesaria. ¿Qué ciudad del trabajo queremos? Y si esa ciudad del trabajo pasa realmente por quitarse de encima el peso de esa idea hegemonizadora de la organización científica del trabajo dejada en manos del empresario y a cambio de un salario y de un trabajo estable. O, bien, como plantea Trentin junto con muchos más autores, la idea de que es un campo central de la disputa y del conflicto y de la organización o de la negociación desde el mundo sindical y en general desde las organizaciones de trabajadores. Esto nos sitúa en la idea siguiente. Siendo ciudadanos de pleno derecho, podemos plantearnos si aceptamos este mantenimiento de distribución de tareas entre la organización científica del trabajo en manos de la empresa y el trabajo, sus condiciones, sus salarios a negociar, podríamos plantearnos si realmente esa ciudadanía de la que nosotros disfrutamos o tenemos la condición es plena mientras uno, cuando vaya a trabajar, sea a la fábrica, al icono del siglo XX de la fábrica, o sea al centro de trabajo actual, digamos, tenga que dejar su condición de ciudadano a medias fuera. Sus derechos individuales, sus garantías de ser ciudadano pleno. Este cartel, que entre la democracia en todas las empresas, está hablando de eso precisamente. Es un cartel del año 78, de las primeras elecciones sindicales en democracia. Esta frase no se inventa en ese momento. Esta frase conecta con otra idea esencial que procede de los años 30, del ministro de Economía socialdemócrata de aquel periodo, donde planteaba precisamente esto, que la libertad no puede dejarse en la puerta de entrada de las empresas, sino que tiene que ejercitarse para ser libertad plena de ciudadanía, tanto dentro del espacio público como en el espacio privado, es decir, en las empresas. ¿Qué es lo que ha pasado? Han pasado muchas cosas, voy a decir solo un par de ellas. En torno a esta preocupación sobre el trabajo y los efectos derivados de las formas de trabajo que existen, quizá es verdad que con una cierta obsesión hablar de trabajo, y en estas jornadas va a ser evidente, pero yo creo que no es innecesario. Lo cierto es que en torno a esa idea de trabajo que podemos tener todos los ciudadanos y ciudadanas, se ha conformado una constelación muy amplia de visiones sobre lo que es el trabajo. El trabajo como oportunidad,
el trabajo como oportunidad que va a pasar por un trabajo, digamos, precario, la asunción de la precariedad como estado natural, la imposibilidad de encontrar trabajo, el trabajo para vivir o vivir para trabajar. Hay una constelación de ideas, significados para la gente, ¿no?, en términos generales. Esto nos habla, en realidad, de que hay una fragmentación sobre aquella concepción del trabajo que se tenía en periodos anteriores, ¿no? Es lo que llamamos, o está relacionado con lo que llamamos el trabajo flexible y, por tanto, su correlato, que no es otro que el capitalismo flexible. Capitalismo flexible, trabajo flexible, bueno, es la realización a lo largo de la vida de fragmentos de trabajo. Y esto constituye un cambio radical respecto al significado que tuvo en otras etapas este concepto de trabajo. Esta discontinuidad, porque es una discontinuidad, es decir, alguien entraba a trabajar en una empresa y estaba prácticamente toda su vida, uno mira, ¿no?, lo que son las hojas de cotización y ve una empresa o dos como más, o tres, ¿no?, en gente de una edad. Hoy alguien mira las cotizaciones de la Seguridad Social en gente, pues eso, entre joven, ¿no?, hasta los 30 años, y puede acumular folios y folios y folios de contratación encadenada. Estamos hablando, en realidad, de esa idea sobre la que advirtió hace tiempo, en el año 2000, mucho antes de la gran recesión de 2007, un sociólogo norteamericano, Richard Sennett, creo que es inglés, ahora no me acuerdo, pero está en Estados Unidos, Richard Sennett, ¿no?, que hablaba de que se estaba produciendo una corrosión en el carácter de los trabajadores y que tenía mucho que ver con ese nuevo capitalismo, ¿no?, que estaba fragmentando y dando inestabilidad a las relaciones entre los seres humanos, entre las personas, y por tanto apuntaba a la necesidad de concebir una nueva forma, ¿no?, de relacionarse y oponer una cultura distinta a la cultura de la flexibilidad. Bien, hasta aquí la reflexión sobre trabajo, con la cual se puede coincidir o no, pero yo creo que estos espacios industriales y estas jornadas tienen el sentido de aquella idea un poco de que el presente está en el pasado y de que el pasado está en el presente, ¿no?, que formuló el poeta T.S. Eliot. Entonces, nosotros está bien que hagamos esto, pero tenemos que conectar, creo que Joan lo ha dicho, ¿no?, con un sentido y un significado, y eso lo puede dar precisamente establecer una relación entre presente y pasado, porque hay pasados muy presentes, y perdonen el juego de palabras. Entonces, si nosotros nos dedicamos a momificar un trabajo ideal durante la época fordista, vamos a perder de vista exactamente qué está pasando con el trabajo hoy. Y hay que volver al trabajo, hay que volver a situar el trabajo en el centro de las vidas. No estoy diciendo como una ética del trabajo, sino que es una realidad. También lo ha dicho Toni y Joan, que la gente trabaja. La gente es ciudadana, sí, es cierto. Por cierto, un concepto que tendremos que rescatar en algún momento, ¿vale? Pero la gente es consumidora, sí, es cierto, la gente es consumidora. La gente es seguidora de un grupo de música, sí, también. Pero la gente trabaja, o es que aquí no trabaja nadie. O sea, esa identidad parece que, lo han dicho antes también Joan y Toni, queda oculta. Es como una especie de identidad, si me lo permiten decir así la expresión, molesta, marrana, ¿no?, marrana en un sentido cultural, oculta, una identidad oculta. Y ahora voy precisamente al tema de la identidad y la memoria colectiva. Dijo Marblot hace muchos años, un historiador, como saben la mayoría de los que están aquí, de los alumnos a los que les he insistido en el conocimiento de este autor, que en el fondo la memoria colectiva, con todas las dificultades del concepto, hace o remite a una cuestión, que es pensar qué imagen del pasado tienen las personas. Y todas las personas tenemos una imagen del pasado, hayamos estado en la experiencia histórica o no. Yo no viví la guerra civil, por supuesto, pero tengo una imagen, no como historiador, tengo una imagen como ciudadano de la guerra civil y así sucesivamente. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que junto a los recuerdos personales que constituyen una memoria subjetiva, individual, ¿no?, personal, también existen otras experiencias que los marcos de memoria, ¿no?, los marcos sociales de la memoria, que dijo Halbach, sitúan y plantean y construyen, y se construyen no solo desde la memoria individual estrictamente, ¿no?, sino en relación a los grupos, a las comunidades.
La importancia de esta memoria compartida o heredada, en el caso de mi idea o de mi memoria de la Guerra Civil sería eso, una memoria compartida o heredada. Hay una fuerte conexión con lo que es la experiencia transmitida, la transmisión de la memoria. Y este es un elemento esencial al que nosotros debemos darle importancia si consideramos realmente que el trabajo ha de ser un elemento central. No digo único, pero central a debatir y a conquistar. La cultura campesina de las sociedades tradicionales en la época moderna, pero más tarde, ¿no? Así como la memoria obrera del mundo contemporáneo, de hecho, corresponderían seguramente a dos paradigmas de estas memorias colectivas. Hoy sabemos que la memoria campesina se ha desmenuzado, se ha, digamos, disuelto. Vale. Queda la memoria obrera también como paradigma de esta memoria colectiva, ¿no? ¿Cómo influyen un conjunto de líneas de fuerza sobre el debilitamiento, algunos dicen ya la disolución definitiva, es debatible, de esta memoria colectiva? ¿Cómo han influido estas líneas de fuerza? Poderosamente han influido, por ejemplo, los procesos de remodelación de las memorias colectivas. ¿A través de qué? Pues a través de las representaciones del pasado, que pueden ser representaciones que tengan relación con los medios, ¿no?, informativos o de comunicación, cómo planteen esa imagen del pasado respecto al trabajo industrial y a la clase obrera. También desde los productos de la propia industria cultural. Hablábamos hace poco al entrar sobre la película El joven Marx, ¿no?, que se estrenó este año, ¿no? ¿Qué imágenes, ¿no?, se tienen sobre ese pasado? También esa línea de fuerza que es el producto cultural ha influenciado en la remodelación y a veces en forjar nuevas identidades o memorias, ¿no?, memorias colectivas sobre la cuestión que vengo hablando. Después, evidentemente, están los lugares privilegiados como la propia historia, la historia, digamos, la historiografía, ¿no?, que también sabemos hoy, como decía un compañero asturiano, compañero de Rubén, hace bastante tiempo, que el obrero no tenía ya quien le escribiera, ¿no? Ramón García Piñeiro hace ya muchos años encontró esta, yo creo que, frase que en muchos sentidos refleja una realidad, que es que las facultades de económicas, de sociología, de historia, etcétera, etcétera, en general, los que se dedican a la historia del trabajo o del mundo del trabajo son reservas prácticamente de indios en estos momentos. Es una minoría muy minoritaria. Y sobre todo visto por los sectores predominantes de la academia como algo molesto, nocivo, inútil, etcétera. Pero claro, después también hay otros elementos en los que no voy a entrar, que son los propios marcos legales, ¿no? La aprobación de leyes memoriales. Aquí tenemos una en el 2007, también en la Generalitat anteriormente. También tienen sus efectos en la remodelación de esa visión que tenemos del pasado. Y para ir acabando, inscribamos esta idea de memoria obrera como memoria colectiva muy representada en el siglo XX y su progresivo debilitamiento o agudo debilitamiento con otra cuestión que es esencial, que tiene que ver con el contexto histórico, ¿no? Decía en Sotraverso, en un libro titulado La historia como campo de batalla, que el siglo XXI, de hecho, se ha abierto bajo el signo del eclipse de las utopías. Bajo el signo del eclipse de las utopías. Así, si la memoria obrera era inescindible de la utopía socialista, de la imaginación socialista del XIX, transmutada en el XX en otro tipo de imaginación socialista, plantea Traverso que esta memoria se comienza a disgregar, a desarticular, no a morir, a disgregar a finales precisamente del pasado siglo XX. Por supuesto, hay un punto de inflexión, todo el mundo lo sitúa, 1989, la caída del muro, la implosión soviética, etcétera. Pero hay más, hay más. Es la propia crisis del fordismo como modelo. Y esto tiene un impacto muy importante y, según cómo podríamos ver, superior para todo lo que han sido los proyectos y el recorrido itinerario de la izquierda o de las izquierdas, como quieran llamarle, durante estos años. Y termino, porque habrá momento después en el debate si queremos plantear esto. Este 1989 y el final del socialismo, ¿no?, del socialismo real, ¿no?, no fue seguido
no fue seguido por un balance estratégico de la izquierda, sino por una fuerte ofensiva de la derecha, de eso que hemos llamado utopía neoliberal, para algunos distopía neoliberal. Pero es cierto, la izquierda no hizo un balance de eso y la derecha lo hizo, y lo hizo muy potente, tan potente que estamos en un momento en que empresarios jóvenes, como este empresario barcelonés del que yo les hablo, pues introducen como algo natural esa idea del trabajo como algo extraordinario, porque como te gusta la bicicleta, en realidad es un lujo repartir por toda la ciudad de Barcelona y hacer no sé cuántos kilómetros al día, sin plantearse qué condiciones, qué tipo de contratación. Es decir, es ese desmenuzamiento, lo que planteamos al principio, esa especie de pérdida de naturaleza y calidad en el trabajo. Vale, lo que sí que es una ironía, y con esto sí que realmente acabo ya, es lo siguiente, una ironía de la historia, que la memoria obrera comenzó a abandonar el espacio público justo en el momento, fíjense, en el que el discurso memorial, y estamos hablando en torno al 2000, más o menos, aquí, pero también a nivel europeo y a nivel internacional. O sea, en el momento que se va oscureciendo la memoria obrera o abandona fundamentalmente el espacio público que había sido suyo, resulta que este espacio público es invadido por el discurso memorial. Y esto nos debe hacer reflexionar. ¿Por qué queda como una memoria molesta, oculta, ¿no? La memoria, esa memoria colectiva que había sido muy potente durante el siglo XX. Y seguramente en la propia política memorial o las políticas memoriales hay algunas claves de interpretación para saber por qué se produjo a partir de ese momento. No es un puro azar y no es una pura coincidencia. Y para acabar, aparte de agradecerles la escucha de esta intervención un poco deslavazada, yo creo que los espacios de patrimonio y los nuevos usos sociales variados, desde creación de tejido productivo hasta creación de fábricas, ¿no? Porque, ojo, aquí en Barcelona, supongo que en los otros lugares también, el término fabricación y fábrica se ha recuperado de una manera extraordinaria. Yo podría poner varios ejemplos que tenía aquí apuntados. Del uso para presentarse, ¿no? Para presentarse ante la sociedad. Por ejemplo, aquí observamos que Fabricoat se llama Fàbrica d'Idees. Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana. Ateneu de Fabricació de les Corts. Ateneu de Fabricació Fàbrica del Sol, y así sucesivamente. Es decir, hay una recuperación, con un significado por supuesto distinto, pero sí que hay una recuperación de esos términos de fábrica, fabricación. Lo digo porque en esos espacios, si no reflexionamos, como decía Joan, sobre las cuestiones que vinculan el trabajo industrial en el periodo anterior y la situación del trabajo hoy, pues, como decía el del distrito, ¿para qué vamos a recuperar Fabricoats si no ponemos un museo de la historia del trabajo industrial? Está bien, podemos poner, por ejemplo, cultivar tomates ecológicos, podemos hacer obras de teatro, podemos hacer actividades culturales, didácticas y tal, pero un elemento que puede ayudar, no digo central y exclusivamente, pero que puede ayudar es crear estas sesiones o estos espacios de reflexión en torno al trabajo para mandar un mensaje muy importante, sobre todo a la gente más joven, que es que en el mundo del trabajo uno no está solo. Uno no puede defenderse solo. Uno no va a negociar su situación solo, sino que eso es producto de esa especie de sentido común y natural que se ha establecido sobre que la libertad individual lo es todo. Y sabemos que la libertad como defensa de un principio y un valor extraordinario, nunca se hace o se practica solo. Muchas gracias.